Y te voy a compartir mi pantalla. Vale. ¿Me ves bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, hoy día, Rubén, lo que vamos a ver acá es el módulo de presupuestos, ¿ya? Y aquí básicamente es de donde parte todo prácticamente, porque siempre cuando tenemos que hacer un evento, sobre todo cuando es algún show o es algún encargo de algún cliente, siempre vamos a partir, bueno, después de crear el proyecto, siempre, por lo menos en este negocio, se parte armando un presupuesto como para poder ver cuánto nos va a costar y poder así en el fondo hacer el control presupuestario a medida que se va a ejecutar el evento. Entonces, este módulo justamente es para esa parte, que es como esa parte de planning de costos, como para ver cuánto vamos a tener que gastar más o menos y en función de eso poder ir haciendo el control propiamente tal. La gracia de esto es que cuando yo hago un presupuesto también y dejo listo como todo lo que es la planificación de costos, esto después también te va a servir para crear la cotización, que es lo que vamos a ver el viernes, porque cuando tú creas la cotización, puedes llamar el presupuesto y sobre las líneas del presupuesto empezar a darles valores de venta y por ahí maquillar y como para tener claro el margen que va a tener esto. ¿Ya? Entonces, Ya, perfecto. Buenísimo. sí, y ese es como el puntal del negocio. Entonces, pues, de ahí parte todo. Entonces, vamos a partir por la parte de presupuestos y cuando nosotros le hacemos clic, vamos a llegar a esta pantalla que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener acá, básicamente, bueno, primero que todo, acá hay un filtro primario que es un poco como para dividir los presupuestos de gasto de los de venta, ¿ya? Porque también existen los de venta. Ahora, sin embargo, el presupuesto de venta con la cotización son mutuamente excluyentes, ¿ya? Como para evitar alguna confusión. El de venta básicamente se usa cuando, por ejemplo, imagínate tú vas a contratar a un artista que anda de gira y vas a hacer un concierto, difícilmente alguien te va a pedir una cotización sobre eso, sino que tú derechamente vas a salir a vender tickets, ¿cierto? Claro. Entonces, el presupuesto de venta es como para poder decir, espero recortar, básicamente, espero recortar tanto por venta de tickets, tanto por auspicios, tanto por comisiones. Es como para hacer un plan de ingresos cuando básicamente lo que voy a salir a hacer va a llegar y se lo voy a vender a un consumidor final. Y la cotización es justamente, por ejemplo, si alguien te pide un evento corporativo, por poner un ejemplo, te va a pedir algo con ciertas indicaciones. Entonces ahí tú sí puedes mandar una cotización porque ahí tú tienes un cliente súper identificado que es el mandante de todo este proyecto que estás haciendo. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, sí, perfecto. Genial. Entonces acá básicamente podemos ver presupuestos de gasto o ver los de venta. Hay una vista que es de todos, por si de repente uno quiere ver como todos juntos, pero siempre se recomienda en el fondo irlos dividiendo por gasto o por ventas, porque de repente yo puedo hacer una agrupación por proyecto y podría tener en el fondo más de un presupuesto, que pasa sobre todo en proyectos que son muy grandes, que puedo tener un equipo trabajando en el presupuesto honorario, otro en el presupuesto técnico, otro en el presupuesto logístico y así. Entonces esto también te permite agrupar como para poder sumar esos presupuestos y si yo sumara los de gasto con los de venta, quizás la suma, el número no tendría ningún significado. Entonces por eso es la sugerencia un poco de el análisis siempre es mejor verlo por separado. ¿Ya? Entonces acá, básicamente, si nos paramos en los de gasto, vamos a tener la grilla y cada uno de estos es un presupuesto que tiene distintas líneas adentro, distintos ítems para los cuales yo planifico el monto que va a manejar. Y en el fondo va a tener un poco la descripción, que es el nombre del presupuesto técnicamente, el proyecto, si tiene área o no, ¿ya? En el caso tuya no hay, la línea de negocio, quién lo creó, y aquí un poco cuánto fue lo que se proyectó en total en el presupuesto, cuánto me ha ejecutado, y aquí un poco viene el tema de las variaciones, por ejemplo, este se pasó en 70.000, que significa un 25% de variación. Todas las variaciones que nosotros vemos en rojo son las que está pasado, es básicamente la variación que está pasada, cuando el ejecutado es mayor que el proyectado. Y en azul se van a mostrar cuando todavía la variación es negativa. Entonces, si es que eso terminara así, supondría un ahorro y por eso aparece en azul. ¿Ya?
Y también un poco te va a ir diciendo en función de cuánto es lo ejecutado, lo proyectado menos lo ejecutado, cuánto me queda disponible. ¿Ya? Entonces aquí también vamos a poder saber quién lo autorizó, si se encuentra atado o no a una cotización, la empresa que lo hizo, el periodo en lo que lo hicieron. ¿Ya? Entonces es como información bien resumida como para ir viendo de un vistazo básicamente un gran presupuesto, cuánto proyecté, cuánto ejecutado y un poco cuáles son las variaciones. Y como te explicaba, tú puedes hacer más de un presupuesto para un proyecto, que era un poco lo que te decía hace un ratito, porque en un proyecto muy grande yo podría tener varios equipos distintos, o no sé si varios equipos, pero podría tener 2 o 3 equipos distintos trabajando cada uno en su presupuesto. Entonces lo que te permite esto es hacer más de un presupuesto para un proyecto y si yo los quiero consolidar, nada más basta acá agrupar por proyecto. Entonces si yo quiero ver cómo suma el presupuesto que está acá, si te fijas, voy a tener cada uno, pero la suma de los dos acá va a ser mi número de presupuesto general. ¿Se entiende la Ah, idea? ya, eso está bueno porque yo en mi presupuesto tengo ítems que se subdividen en varios otros ítems. Claro, O sea, entonces, por ejemplo, yo tengo, eh, qué sé yo, tema ¿cómo se llama? Producción artística y ahí dentro tengo hotelería, ujú, transporte de personas, viáticos, catering, por ejemplo. Ya, claro. algo así. Está bueno. Claro, tú puedes hacer un Entonces, presupuesto con todo eso o si quieres separar como por ítems los presupuestos, puedes hacer más de uno. Entonces, como lo que te mostraba ahora, esa agrupación en el fondo te puede decir cuánto suma cada uno y después te los puedes sumar todos. Entonces, si quiero, por ponerte un caso bien extremo, yo puedo manejar 15 presupuestos en un proyecto y al hacer esta agrupación siempre voy a ver el final cuál es el número general. ¿Ya? perfecto. Esa es un poco la dinámica. Entonces ahí después yo los puedo desagrupar y puedo ir viendo varias cosas. ¿Ya? Este presupuesto tiene un ciclo de vida también, que es un poco más simplificado que los que hemos visto anteriormente. Básicamente, si yo creo un presupuesto dentro del sistema, siempre van a ser en este estado sin emitir, ¿ya? Y aquí en este estado sin emitir es básicamente cuando estamos creando las líneas y destinando los diversos montos que va a manejar cada ítem, como para ir construyendo un poco este presupuesto e irlo trabajando hasta que esté ok. Entonces, si te fijas, en el estado sin emitir solamente me aparece el proyectado, que es la sumatoria de lo que tengo, más no lo ejecutado, porque como todavía no está emitido ni autorizado, no hay forma que todavía maneje una ejecución. ¿Ya? Entonces, yo esto también lo puedo manejar de manera que hago el presupuesto, podría dejarlo acá en el estado sin emitir y llamarlo desde la cotización. Entonces, si después el cliente me dice que sí al proyecto, yo en ese momento podría tomar el presupuesto para que se autorice, como para evitar mandar a autorizar algo que todavía el cliente no me ha dicho que sí. ¿Ya? De ahí cuando veamos cotizaciones, te voy a enseñar otra funcionalidad que es bien buena, que te va a evitar en el fondo mandar a autorizar esto, porque al momento de autorizar la cotización y que el cliente te la apruebe, puede hacer que se autorice automáticamente el presupuesto, porque si va la cotización, por consiguiente el presupuesto también. ¿Me explico? Sí, te sigo. Perfecto. Entonces, si está todo ok y ya el cliente dijo, perfecto, vamos, recién en ese momento yo tomo el presupuesto y lo dejo en el estado emitido. Básicamente le pongo emitir para que avance de estado y aquí van a estar los presupuestos que están pendientes de alguna clase de aprobación. ¿Ya? Entonces aquí es donde vamos a ir viendo cuánto van a gastar, cuáles son los ítems y es como la instancia para poder fiscalizar cuál es la bolsa y cuál es el detalle de esa bolsa que se está enviando. Entonces ahí, como te decía, vamos a revisar cada uno de los ítems, vamos a revisar los montos. Después, si esto también tiene una cotización, podríamos en efecto también ver el margen. Entonces, en función de todo eso, yo podría autorizar el presupuesto si es que está todo bien. Y en ese momento pasa de emitido a autorizado. Y este es como el punto bisagra. Porque ya un presupuesto autorizado es un presupuesto que ya se puede ejecutar y ahí ya te permite empezar a ejecutarlo. Y la gracia de esto es que yo dentro del mismo presupuesto puedo crear las compras que van a parar a los módulos de compra. ¿Ya? Entonces puedo ir creando desde adentro las transacciones o también las puedo crear dentro de su módulo y vincularlas a posteriori. Siempre es mejor quizás crearlas desde el presupuesto mismo para que vengan ancladas de una como para no correr el riesgo por si de repente se me olvida vincular alguno y que me pueda quedar algo en el aire.
Entonces es en este estado en donde está toda la ejecución del presupuesto y vamos en el fondo generando las compras para las líneas, los egresos, los fondos por rendir, porque también puedo hacer fondos por rendir dentro del mismo presupuesto, puedo considerarlo. Y luego va a llegar un momento en que yo termino de ejecutar esto y ya no hay más compras ni egresos ni ejecuciones que hacer. Entonces, en ese momento, si yo ya estoy seguro de que no voy a sacar nada más del presupuesto, yo lo puedo mandar a cerrar y cuando pasa eso, avanza al estado cerrado y queda la foto de cómo fue la ejecución de este presupuesto. Entonces, en este estado, tú vas a poder ver ya, valga la redundancia, presupuesto cerrado, pero van a mantener en el fondo cuánto se proyectó, cuánto se ejecutó, cuál fue la variación, tanto en dinero como en porcentaje, si manejaban o no un disponible dentro, etcétera. Entonces, acá ya en este estado yo puedo hacer estudios posteriores y esto también un poco va a servir para medir la eficiencia dentro de todo lo que fue la proyección o la planificación del proyecto mismo en cuanto a los costos. Después, yo lo puedo archivar, que el archivado funciona igual que en todo el resto de los módulos, que es como para pasarlos a otra vista, y cualquier presupuesto que haya sido anulado, ya sea porque hubo un error o por el motivo que fuera, si yo lo anulo, va a quedar en el estado de anulados acá propiamente tal. ¿Ya? ¿Se entiende el flujo, no? Sí, sí, todo claro. Uh-huh. Sí, y aparte, esto, sobre todo para los que son productoras, esto como que se le están bien familiarizados con este flujo de trabajo y con esta lógica. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros queremos crear un presupuesto? Nosotros podemos ir acá al crear nuevo y aquí nosotros podemos crear un presupuesto de gasto o uno de venta. Vamos a partir por el de gasto. Entonces, si yo le digo presupuesto de gasto, que básicamente es de costo o es un presupuesto en el cual yo voy a proyectar cuál va a ser mi gasto dentro, o el costo más bien dentro del proyecto, entonces yo le digo que sí, y lo primero que me va a preguntar es, ok, ¿cuál es el proyecto para el cual tú quieres hacer el presupuesto? Yo voy a elegir este proyecto, por ejemplo, y lo confirmo presionando la flecha verde, y en ese momento se me va a abrir esta ventana que yo desde aquí la puedo maximizar, y de esa manera se me abre el presupuesto y aquí yo ya lo puedo empezar a trabajar. Entonces, lo primero que debería hacer yo es colocarle un título, un nombre, que básicamente cuál es el título del presupuesto. Puede ser, por ejemplo, logística, personal, técnica, producción, etcétera. Yo, por ejemplo, le voy a poner general, como para abarcar de todo un poquito, ¿ya? Pero cada uno puede hacer el presupuesto como quiera o puede hacer los presupuestos que estime conveniente. No hay un límite. Tú si quieres puedes crear uno o puedes crear 20. Entonces ahí el límite lo pones tú nomás. Entonces aquí yo coloco el nombre y acá está también la opción de poder trabajar el presupuesto en otra moneda. Yo podría, por ejemplo, crear un presupuesto desde aquí en dólares activando esta casilla de moneda y si, por ejemplo, elijo USD, aquí yo podría empezar a trabajar el presupuesto en dólares. O si no, puedo desactivar la moneda y en ese caso me queda en pesos nada más. La gracia de esto es que esto te permite trabajar multimoneda como bidireccionalmente, porque si yo quiero, puedo hacer el presupuesto en dólares, puedo hacer la cotización en UF y sacar la compra o la venta en pesos. Entonces, y desde el punto de vista que yo lo esté mirando, va a ser la conversión de acuerdo a la moneda en la que se encuentra la transacción en la que esté mirando. Entonces, Ah, ya, eso te iba a preguntar. sí, Oye, pero, ¿y este tema de un presupuesto en una moneda queda fijo después? No se puede cambiar, me imagino, ¿o sí? sí, queda fijo, queda fijo. Si yo lo Ah, hago, ya, por bien. ejemplo, en dólares, todo el presupuesto me va a quedar en dólares. Pero si después yo la cotización la hago en pesos, si yo veo los valores del presupuesto desde la cotización, me los va a mostrar en pesos porque la cotización está en pesos. Pero si lo veo desde acá, que está en dólares, me lo muestra en dólares. Entonces va actualizando la moneda de acuerdo a la moneda que manda, ya sea el presupuesto, la cotización o la compra o la venta en sí. ¿Me explico? ¿Se Sí, entiende, no? te Sí. sigo. Sí, sí, te entiendo. Perfecto. Entonces, cuando ya le ponemos un título y definimos la moneda o la dejamos tal cual para hacerlo en pesos, acá podemos colocar también el periodo en el cual también quiero que quede reflejado. Si yo, por ejemplo, lo dejo libre, me va a quedar sin periodo y cuando lo autorice me va a poner el actual que es septiembre. Entonces, si yo ya quiero empezar a trabajar con esto, yo desde aquí puedo ir agregando las líneas. Entonces, desde acá, presionando el más, creo una línea.
Este número que da acá es automático, es como el ID o el número identificador de la línea, que esto sirve más que nada como para soporte, por ejemplo, porque esto también tiene su propio código, entonces yo le podría decir a soporte después del día de mañana, oye, pucha, necesito ayuda en el presupuesto 16467 en la línea 107.597, como más que nada para la comunicación. Y aquí yo ya empiezo a ingresar. Tengo que elegir la categoría, ¿ya? Que es el concepto o el ítem. Entonces yo podría partir diciendo, por decir algo, acá, por ejemplo, podría poner una categoría de técnica y aquí decir iluminación, por ejemplo. ¿Ya? Acá puedo colocar el valor unitario y supongamos, digamos que me voy a gastar 3 millones de pesos en iluminación. Entonces, yo pongo los 3 millones de pesos ahí y le estoy destinando 3 millones de pesos a la iluminación que su categoría es técnica. Hay también un campo multiplicador de cantidad y veces, ¿ya? Que básicamente lo que hacen es multiplicar el unitario por este y por este para darme un total. Funciona muy bien, por ejemplo, cuando yo quiero dentro del presupuesto considerar, por decir algo, alguna reserva de hotel, entonces podría decir, quiero 3 habitaciones por 2 días. Entonces eso te multiplica por el valor de la habitación y te da un total. ¿Ya? Si yo lo dejo así tal cual, yo desde este botón puedo ir actualizando, desde este, y de esa manera el total va a ser igual al unitario porque la cantidad de veces los dejé en 1. Puedo también activar esta casilla si es que quiero que también me considere el IVA para esto. Porque, perdón, había apretado el clic derecho, ahí sí. Porque en el fondo acá yo voy a colocar lo que es costo para mí, pero aquí también puedo pedirle que me considere el IVA también, como para efectos de valor final, porque eso es lo que al final del día también va a repercutir en la caja. ¿Ya? Puedo dejar una operación predestinada, por ejemplo, compra afecta, y si bien no me va a condicionar a que todas las compras que saque desde esta línea sean compra afecta, es como una operación sugerida o incluso también sirve de comunicación, porque si yo le pongo compra afecta, al tiro el personal sabe que desde ahí que desde esa línea no tiene que sacar boletas de honorarios, por ejemplo. ¿Ya? Es como para dar un poco esa clase de indicaciones. Ok. Puedo también dejar una fecha estimada de ejecución de la línea, ¿ya? Por ejemplo, supongamos, estimo que esta la voy a empezar a ejecutar el 5 de septiembre. Y acá puedo colocar notas internas, cualquier comentario que se considere relevante o que puede ayudar en el fondo a la ejecución de esta línea. Entonces, si por ejemplo dice compra afecta, yo podría decir, por ejemplo, entonces aquí yo puedo dejar cualquier comentario o cualquier nota al respecto de la línea. Y yo ya, con este sigma, si lo voy presionando, me empieza a totalizar acá abajo los 3 millones que proyecté y como acá le puse usar IVA, me proyectó 570 de IVA y en total, que para efectos de la caja, van a ser 3.500.000, de los cuales 3 millones son costo nada más. Entonces puedo tener las dos miradas de esa manera. Puedo ir agregando una segunda línea, por ejemplo, por decir algo, estadía, dejar alojamiento y acá colocar, por ejemplo, el valor de una habitación. Supongamos que la habitación vale 150.000. Y aquí yo podría decirle, para esto probablemente voy a necesitar 3 habitaciones por 2 días, que es la cantidad de veces. Y si aquí actualizo con este botón, me va a ir diciendo que 150 por 2 y por 3 son 900. Le puedo decir también que considere el IVA y aquí también le puedo dejar una operación sugerida, también compra afecta, por ejemplo. Entonces, si yo voy actualizando acá y después totalizando acá en el sigma para ver el total, ahí me va a empezar a sumar todo lo que son lo demás, como para poder ir viendo el número general. Y así puedo ir agregando otra línea más, por ejemplo, personal, ¿ya? Por ejemplo, algún productor honorario, productor externo, por decir algo. Y desde aquí podría colocar cuánto le voy a tener que pagar por esto. Supongamos que le voy a pagar 1.000.000. Un mecanismo que tiene esto, porque como esto va a ser un honorario, yo puedo hacer un clic derecho sobre el número y
con este clic derecho lo puedo convertir a valor bruto, que me incluya la retención, y de esa manera puedo proyectarlo de esa manera. Puedo colocar el líquido que le voy a pagar o puedo también traspasarlo a valor bruto como para poder tener el panorama completo. Entonces, como este lo pasé a valor bruto de honorario, yo no le voy a decir que usa IVA. Y acá, en la operación, en vez de compra afecta, le vamos a poner, por ejemplo, compra honorario. Entonces, de esa manera, quien vaya a ejecutar esta línea sabe que de acá solamente hay que sacar boletas de honorario. Entonces, también sirve como método de comunicación interno. Ah, perfecto. Y podría agregar una última línea, por ejemplo, veamos. Por ejemplo, otros, y decir, vamos a dejar una línea para imprevistos, por cualquier cosa, supongamos 500.000, ¿ya? No le vamos a poner IVA acá, y estos imprevistos, ya te digo por qué no le vamos a poner IVA, y estos imprevistos los vamos a dejar como para que sean con un fondo por rendir. Entonces, dentro del mismo presupuesto, podría estar considerando imprevistos y tener considerado sacar un fondo por rendir para esto también. Entonces, a medida que lo voy haciendo, yo voy actualizando acá para que se me den totalizando los totales aquí, y con el sigma de acá vamos viendo cómo me va a quedar. Entonces, supongamos tenemos estas 4 líneas. Vamos a gastar en iluminación, alojamiento, en un productor externo y un fondo por rendir para imprevistos vamos a dejar ahí también. Y todo esto suma, esto es neto, este es el IVA y este es el total final. Ejecutado claramente todavía tenemos 0 porque todavía no lo hemos autorizado. Y la variación evidentemente va a ser el mismo número en negativo porque no hemos gastado nada, por lo tanto el disponible es igual al ejecutado y el ejecutado más el disponible es lo mismo. Esta columna de ejecutado disponible sirve más que nada porque si tú estás en plena ejecución y ya tienes algo ejecutado y te queda un disponible, te sirve como para ver cómo te queda si ya lo que se ejecutó, se ejecuta todo lo que queda disponible y de esa manera te permite proyectar si se van a pasar o no, como para poder tomar cualquier acción rectificatoria si fuera necesario. Porque hay veces que yo me puedo pasar desde el presupuesto, porque hay veces que yo puedo decir, ya mira, este productor yo le iba a pagar 1.000.000, pero resulta que al final del día me cobró 200.000 pesos más, así que chuta, voy a tener que considerar 200.000 más todavía, que son cosas que pasan a veces. Entonces, cuando ya tenemos esto listo, supongamos que ya el cliente me aceptó la cotización, entonces yo voy a tomar este presupuesto y lo voy a emitir para que se apruebe. Entonces, en ese momento, yo voy a presionar acá emitir, me va a preguntar si desea continuar y me va a decir, perfecto, ¿quién tiene que autorizar el presupuesto? Entonces aquí van a estar todos los usuarios que tienen en el fondo permisos para autorizar presupuestos y la gracia un poco de esto que tú también puedes en el fondo ir escalonando por montos porque puede haber alguien que puede, por decir cualquier cosa, autorizar presupuestos solo hasta 1.000.000. Entonces si se excede 1.000.000, después el combo que aparece cambia un poco. Entonces puede ir haciendo un escalonado así como por jerarquía de quién puede ir aprobando más montos. Entonces yo selecciono al usuario y con el verde confirmo y esto hace que el presupuesto pase de sin emitir o nuevo a este estado de emitidos y lo vamos a poder ver por acá, que es este de hecho, que está aquí. Entonces aquí nosotros vamos a revisar, ok, qué es lo que están gastando, a ver, las categorías van a ser estas, porque incluso yo también podría encontrarme con algún error, por ejemplo, si alguien le pone iluminación y categoría, por decir algo, remuneraciones, sería nada que ver, entonces ahí podría también en el fondo rechazar y decir en el fondo pongan las categorías que se correspondan al concepto que están poniendo. ¿Ya? Entonces es una buena manera de fiscalizar que todo esté bien antes de autorizar esto, y si todo está ok, yo acá lo apruebo. Y cuando le digo aprobar, pasa de emitidos al estado de autorizados, ¿ya? Y pasa a este estado que está acá. Lo voy a maximizar un poco y cuando yo ya lo apruebo, se me va a generar un segundo bloque con esto de acá, que es básicamente como para medir la ejecución. Entonces, por un lado, voy a tener todo lo que proyecté y acá vamos a tener todo lo que he ido ejecutando. Entonces, ya como ahora ya está autorizado,
yo puedo empezar ya a sacar las compras desde acá. Tengo dos opciones. Me puedo ir al módulo de compra y crear manualmente una compra y después desde el mismo menú de la compra vincularlo al presupuesto a posteriori, o, que es lo más recomendable, sacarlo desde acá, que eso es lo que se recomienda. ¿Cómo yo creo una compra desde el presupuesto? Supongamos tenemos que empezar a sacar una compra por iluminación. Hay dos maneras. Una es con un clic derecho acá y decirle generar transacciones, o la otra es con la línea seleccionada en azul, ir acá al menú y seleccionar la primera opción. Y cuando yo hago esto, lo que me va a poner es básicamente qué detalle quiero para la compra. Va a tener esta categoría y aquí yo podría ponerle otra glosa a la compra, podría editarla o no. Por defecto me va a salir con la misma glosa que yo puse el concepto. Entonces aquí va a estar el concepto, la cantidad, las veces y el unitario, ¿ya? Y aquí yo elijo cuánto de los 3 millones me voy a gastar. Quizás no me voy a gastar los 3 millones al tiro en iluminación, quizás a lo mejor puede que saque una primera compra por menos, por ejemplo, 1,5 millones. Entonces es aquí en donde yo coloco el precio por el cual quiero que salga la compra, me va a decir cuánto tengo disponible, que es básicamente lo que está acá, cuánto hemos ejecutado, el IVA de la ejecución, la variación, cuánto me queda disponible. Entonces acá yo genero después la categoría, porque podría en efecto cambiarle la categoría, no es que le vaya a cambiar la categoría a esto, sino que es la categoría con la que va a salir la compra, la operación, y acá yo elijo el proveedor que va a tener esa compra. Entonces supongamos que el proveedor va a ser este. Lo selecciono, le digo generar transacción y me va a decir una transacción generada exitosamente. ¿Cómo hacemos para verla ahora? Yo cierro esto y fíjate que acá se me pone un signo más, que es como chiquitito. Entonces ya cuando empiezan a haber compras dentro de la línea, yo puedo abrir la línea para ver cada una de las compras que tiene. Y al momento de que yo creo la compra, si yo voy totalizando acá, como estoy sacando una compra por 1,5 millones, me va a decir al tiro, proyectado, aquí ya ejecuté 1,5 millones, ya las variaciones, cuánto queda disponible. Y es lo mismo que me pone por acá. Entonces me va a decir que de los 3 millones ejecuté 1,5 millones, con esta IVA, tiene esta variación, y entonces por lo tanto me queda 1,5 millones disponible. ¿Ya? Y yo haciendo un doble clic acá, puedo abrir la compra y si te fijas ya viene con todos los datos puestos, incluso con el detalle. Lo único que queda acá en el fondo es básicamente emitirla y ya entra al curso o al flujo de trabajo del módulo de compra. El sistema automáticamente, cuando yo creo la compra, aunque esté en estado sin emitir, devenga al tiro el ejecutado como para evitar confusiones, porque de repente si yo la veo en cero, podría confundirme y decir, ah, chuta, no han sacado todavía la compra, pero resulta que sí. Entonces es como para advertir esa situación. Entonces después yo podría sacar la siguiente y aquí me va a decir que disponible tengo 1,5 millones porque ya me gasté 1,5 millones. Entonces podría decirle que acá me voy a gastar otro 1,5 millones. Elijo el proveedor, por ejemplo este que está acá, y le digo generar transacciones nuevamente. Y ahora me va a aparecer una segunda línea acá debajo. ¿Te fijas? Entonces yo desde acá puedo cerrar la línea o puedo abrir para ver cada una de las compras que tienen. Y me va a decir cuál es la categoría de la compra, el concepto de la compra, precios unitarios de la compra, el correlativo, etc. ¿Ya? Y así yo la puedo ir ejecutando. Entonces ya, y aquí, por ejemplo, aquí ya se me acaba el disponible porque proyecté 3, ejecuté 3. Yo podría seguir sacando compras desde acá y en el fondo va a quedar como que me pasé. No te va a restringir, sino que igual te va a dejar seguir haciendo compras y ya ahí depende del autorizador de esa compra, porque ya va a estar en conciencia de que se pasaron del presupuesto, depende de él si es que se autorizó o no. ¿Ya? Entonces después podría ir con lo siguiente, por ejemplo voy a sacar la compra de la habitación de hotel, por ejemplo. Entonces yo elijo el proveedor y supongamos que, ahí sí, y supongamos que, por decir algo, me conseguí un descuento, me conseguí que la pieza me la dejaran a 100.000 pesos en la noche. Entonces
yo genero desde acá y se me va acá a abrir una línea, entonces voy a poder ver cuál es la compra que está debajo, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, hice un ahorro en la compra y como siempre, yo puedo abrirla desde aquí y emitirla desde acá y entra el flujo del módulo de compra, ¿ya? Y así yo puedo ir, en el fondo, ir sacando cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, también voy a sacar la compra para los productores. Entonces, supongamos que acá, por ejemplo, al final del día me terminó saliendo un poco más caro. Entonces, al final, por ejemplo, me cobró 1.200.000. Acá elijo quién es la persona. Genero la compra. Entonces, así, y a medida que voy totalizando, voy a poder ir viendo también acá en total cuánto es lo que proyecté, cuánto es lo que he ido ejecutando, cuánto me queda disponible, variaciones y cómo me va a quedar esto si es que a lo que ya he ejecutado sumo el disponible. Entonces así yo puedo ir viendo cómo voy en el fondo creando las compras y aquí a medida que una línea tenga una o más compras, como te decía, se va a ir agregando este pequeño más en el cual yo puedo ir en el fondo abriendo la línea como para saber cuáles son las compras que están adentro y poder ir abriendo cada una de ellas como para poder ir haciendo la pertinente gestión. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí. Perfecto. Entonces así yo voy a ir en el fondo armando el presupuesto hasta que va a llegar un momento en que yo ya no voy a gastar más y desde aquí le voy a dar un cierre. No me va a dejar cerrarlo porque como tengo las compras en estado sin emitir, me va a decir que tengo 4 transacciones de compra todavía que no están emitidas ni autorizadas. Entonces me va a hacer que cada una de estas compras estén al menos autorizadas como para poder cerrar el presupuesto. Pero en efecto, si yo lo cierro acá, va a quedar como que proyecté este monto, ejecuté tanto, tengo una variación negativa, me quedo disponible, por lo tanto rápidamente yo ya puedo saber que aquí hubo una buena eficiencia porque incluso se terminó haciendo un ahorro con lo que se proyectó. Entonces, ya una vez que estén autorizadas esas compras, yo voy acá, le doy cierre y básicamente el presupuesto va a quedar cerrado y toda la información que está acá adentro va a quedar para la posteridad y va a quedar en este estado de aquí. ¿Se entendió bien el presupuesto de gasto? ¿Alguna duda? Creo que sí. Sí, ¿Sí? ¿Te hace sentido? sí, que es bastante la lógica que se usa acá. Exacto. De hecho, este módulo está justamente pensado para eso. Entonces, generalmente todos los que trabajan en producción de eventos se les hace como bastante amigable, como bastante familiar esto. El otro presupuesto que nosotros tenemos es el de venta. Y este te comentaba, funciona básicamente si es que yo voy a traer un artista y estoy haciendo un concierto por iniciativa propia, o si estoy instalando una exhibición, o cosas básicamente, proyectos que van a consumidor final y que son de iniciativa propia. ¿Ya? Porque aquí nadie me va a pedir una cotización en el fondo para que le haga un concierto o para que le haga una exhibición o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces el presupuesto de venta, como te explicaba anteriormente, es como para proyectar o en el fondo fijar una meta o planear ingresos de acuerdo a lo que voy a percibir en tickets, lo que voy a percibir en el fondo por levantar auspicio, a veces también puedo cobrar algunas comisiones, entonces en eso va a ir un poco el presupuesto de venta. El ciclo de vida es exactamente el mismo que el de gasto, solo que en el fondo acá trabaja a la inversa porque son los ingresos, pero mecánicamente el flujo de trabajo es exactamente el mismo. ¿Ya? Y si yo quiero crear un presupuesto de venta, se hace muy parecido al anterior, solo que en vez de gasto yo presiono venta acá. Entonces aquí me va a preguntar por el proyecto, entonces acá yo elijo el proyecto y al hacer eso se me va a abrir uno muy similar, solo que en vez de tener las hojitas grises las va a tener de color naranjo. Y en vez de presupuesto de gasto va a decir presupuesto de venta. ¿Ya?
Entonces aquí lo voy a maximizar para que se vea bien. Y acá lo primero que hago, al igual que en el otro, es colocar un nombre. ¿Qué nombre le puedo poner? Por ejemplo, ingresos, por decir algo. ¿Ya? La lógica de la moneda es la misma que la anterior. Entonces yo desde acá ya puedo empezar a colocar líneas. Eso sí, las categorías van a cambiar porque en vez de tener las de costo, ahora voy a tener categorías de ingreso. ¿Ya? Entonces, supongamos que por ventas a tercero, que van a ser tickets, supongamos que espero recolectar, por decir algo, 15 millones. ¿Ya? Puedo decirle que me considere el IVA. Y acá en la operación, que esto también tiene harta gracia, puedo colocarle la operación porque como los tickets van a venir con una liquidación de factura, yo puedo decir que la operación va a ser una liquidación afecta. O puede ser exenta también, dependiendo si son tickets afectos o exentos, ya porque existen de ambos. Puedo dejar la fecha estimada, por ejemplo, en el día que me va a llegar esta liquidación de factura o el dinero. Entonces acá yo ya tengo planificada todo lo que es la venta de entrada y lo dejo sujeto a una operación que genera liquidaciones de factura. Si quiero agregar más, puedo agregar una segunda línea. Entonces yo podría acá ir a la categoría y decir que por auspicios, por ejemplo, y levantamiento de auspicios, supongamos que vamos a conseguir unos 5 más. ¿Ya? Podría también decirle que me considere el IVA y como los auspicios yo los facturo, o hay que facturarlos más bien, lo que vamos a hacer acá es decirle que esto va a ser una venta afecta. Y por último podría considerar una tercera línea, como por ejemplo por otros, y alguna comisión que pudiera sacar. Le vamos a poner 2 millones por decir algo. ¿Ya? Y podría ser facturada o podría en el fondo recibirse solamente con un recibo. Ahí están todas las operaciones habidas y por haber. Entonces, si yo después voy totalizando acá, me va a ir diciendo aquí más abajo que en el fondo, en neto, estoy planificando percibir 22 millones con esta IVA y en total van a ser 26.180. Entonces, una vez de que esto ya está listo, yo emito el presupuesto de venta. ¿Qué pasó acá? Ahí sí. A ver. Uy, como que se me quedó pegado. No sé si será algún tema de la fluctuación de la conexión a internet. Pero algo me sucedió aquí. Ahora sí. No tengo a nadie con permisos para autorizar. Pero en fin, yo después esto lo emito, lo autorizo y las transacciones se generan igual que en el caso anterior, que yo las selecciono y después del menú le voy a ir diciendo generar las transacciones. Mecánicamente es exactamente igual al otro, ¿ya? Solo que en vez de generar gasto, esto me va a percibir ingresos. Entonces después al final del día voy a poder saber, cuando vaya ejecutando esto, cuánto fue el ingreso que proyecté y cuánto en el fondo fue lo que se ejecutó, que fue lo real. Entonces ahí ya también podría haber variaciones según lo que tenía que ser y lo que fue al final del día. Entonces ahí también después me sirve para un análisis para la posteridad. Perfecto, clarísimo. ¿Se entiende, no? Sí. Genial, perfecto. Y eso, la verdad, Rubén, es el módulo de presupuesto. Es la fase en la cual planifico y después voy ejecutando como para después contrastar la realidad contra la proyección y de esa manera poder medir eficiencia y ya después las transacciones que se van generando entran en el cauce del módulo de compra o el de venta o en el de fondo por rendir, que básicamente pueden ser esos tres. Pero eso es la verdad de las cosas, Rubén. Entonces, cuando uno dice, voy a empezar cargando los presupuestos, esta es la manera.
¿Ya? Perfecto, clarísimo. Súper. Sigamos para adelante. Ajá. Antes de cerrar, ¿alguna duda? No, no, ¿No? lo mismo siempre, a la práctica. Perfecto. Vamos a eso. Ajá. Genial, entonces, Rubén. Estaríamos listos por hoy y nos estaríamos viendo el viernes para la capacitación de cotizaciones, que es un poco la continuación de esto, porque yo puedo cotizar algo tomando como base un presupuesto y a los ítems poniéndole un margen y ahí, en el fondo, para poder vender y saber cuánto cobrar, básicamente sirve la herramienta. ¿Ya? Ok, perfecto. Así que, siendo así, nos estaríamos viendo el viernes y estaríamos por el día de hoy, Rubén. Perfecto. Sí, quedamos en eso. Muchas gracias. Listo, Fue muy Rubén, claro. cuídate. Chao. Chau.